razón a que no tenemos pues no nos detenemos a pensar en eso, como que vivimos el frenesí de la misma vida y pues pensamos que pues eso cuando llegue pues nos ocuparemos de ello, ¿no? O sea, hablando de la muerte. Sin embargo, como lo decía aquí el compañero Benjamín, pues la razón es de que entendamos que la muerte es una parte de la vida o es un complemento de la vida y que en el mundo náhuatl lo tenían muy claro, pero no llegaba nada más hasta ahí de tenerlo claro, ¿no? Sino cómo deberíamos de prepararnos para un paso inevitable que tenemos que dar en este proceso, ¿no? de estar aquí en la tierra y después todos los seres que habitan en este lugar, tarde o temprano, tienen que morir. Entonces, si no estamos preparados para un evento tan importante, pues simplemente, como lo decían nuestros antiguos mexicanos, pues iremos en el velo de la ignorancia, ¿no? Estaremos pasando ese punto sin saber absolutamente cuál fue nuestro motivo de pasar primero por la tierra, ¿no? O por nuestra estancia en la tierra. Y pues si no supimos para qué estuvimos aquí, ahora pues mucho menos vamos a saber al pasar a esa dimensión desconocida para la ciencia actual de qué es la muerte, ¿no? Entonces, retomando las palabras en la introducción que daba el compañero Benjamín, es respecto a el hombre nace en Tlachtlipac, ¿no? sobre la tierra, viene a servir con su corazón y su rostro al hombre. Pero ese servicio, pues, ¿para qué? O sea, es importante, ¿no? O sea, servimos a la tierra, debe haber un servicio. De hecho, nosotros ahorita donde estamos aquí charlando, pues hay un servicio, ¿no? Estamos tratando de transmitir un conocimiento ancestral, debe haber un motivo. Entonces, ahí es donde está lo que se ha extraviado dentro de nuestra cultura y que afortunadamente hay fuentes y que nosotros, pues a través de un trabajo arduo durante muchos años, hemos podido ir rescatando, ¿no? ¿Y cuál es? Pues que el hombre debe evolucionar, debe haber un proceso de evolución. Y el mundo náhuatl establecía que su estancia aquí en la tierra era prepararse para esa nueva plataforma a la cual tenía que ascender. Nos hablan por ahí de la teoría evolutiva, ¿no? Que de un cultivo o un caldo primordial, se formó, nacieron unas células de unos componentes químicos y se conformó la vida, ¿no? Y de ahí pues ya todo lo que hemos sabido, si no lo sabemos, bueno, pues se fueron formando seres más complejos y sucesivamente hasta llegar, en este caso, al hombre como la parte superior de la evolución. Tienen razón en ese sentido, de acuerdo a la percepción del mundo náhuatl, pero no es el hombre ya acabado, ¿no? Acabado en el sentido, o sea, terminado como obra maestra, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo en nuestras sociedades actuales pues, como qué tantos problemas tenemos, ¿no? Que a veces ni las mismas especies consideradas inferiores o que son inferiores de acuerdo a ese concepto, pues viven ellos ese conflicto, ¿no? Vamos a decir, un ave pues no tiene conflictos de rentas, no tiene conflictos de comida, de que no tiene para abastecer. Claro, el hombre sí ha hecho, hay algunos trastornos en su entorno y pues a veces no tienen que comer y se mueren, ¿no? Pero en este caso, aquí lo que estamos viendo es de que, pues, que tenemos que pensar de que el hombre, pues, no es el ente que ya se terminó, la máxima representación de la evolución de la naturaleza, sino apenas el hombre debe empezar a tener una educación que le permita conocer esos límites dimensionales, ¿no? En este caso de lo que es la muerte, ¿no? Y saber que en ese momento cuando se llegue hay que estar preparado para ello. Entonces, volviendo a parafrasear lo que dice en el libro y lo que lo comentó el compañero Benjamín, pues es en ese sentido, ¿no? De que pues debe darle un corazón, debe darle formarse un rostro, o sea, tener una personalidad, pero que va encaminado a ese proceso, a conformar una entidad como ser humano, cual le permita llegar a esos umbrales y tener la conciencia plena de que puede traspasar ese límite, ¿no? Entonces, es muy diferente a lo que nos han comentado, ¿no? Volviendo al tema del Mictlán,
Pues sí, pues son las sociedades que no están conscientes de sí mismos, ¿no? No tienen rumbo. O sea, lo vemos actualmente, ¿no? Vemos nuestras juventudes en las cuales se les habla de una superación. No, no, es hasta, le dicen así popularmente, la party loca, ¿no? O sea, la fiesta loca, ¿no? O sea, un concepto de vida de que pues hay que disfrutar, hay que vivir esa efervescencia, ¿no? Y después, al siguiente día, pues ¿qué hay, no? O sea, estamos hablando nada más de un día para otro, ¿no? Pues eso que es lo que está sucediendo, pues que bueno, viene la frustración y otra vez se quiere entrar a ese ámbito, ¿no? De otra vez la fiesta loca o la vida acelerada, ¿no? Entonces se vive un proceso en el cual no nos lleva a ningún lado. El mundo náhuatl, sin embargo, estableció que a través de una educación, a través de un proceso social integral, permite que el hombre pueda ir avanzando. Su concepción de sí mismo y la concepción de su entorno lo vea de tal manera que él viene a servir. O sea, el hecho de que yo me sirva a mí mismo, cuidando mi cuerpo, cuidando mi forma de pensar, ejercitándome en muchas cosas, sirvo a mi cuerpo, a mi ser, pero también sirvo a la sociedad. Y de ahí podemos citar muchos ejemplos en cuanto a las magnas obras, ¿no? que se dieron en el imperio de Anáhuac, ¿no? Obras hidráulicas, las construcciones piramidales, la alimentación, que la charla anterior hablamos de ese tema. Entonces, son muchos aspectos que se ven reflejados, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o quieran comentar algo respecto a esto que dijimos, ¿no? Bueno, ahora sí, aprovechando aquí el comentario o la cita que hizo nuestro compañero Genaro, justamente es un poco de lo que les quería marcar. A lo mejor al principio era un poco difícil, o más bien es un tema muy amplio. Entonces en una pequeña charla pues es imposible abarcarlo. De hecho, por eso lo mencioné así en la introducción. Nuestra casa editorial Jefao se ha dado a la tarea titánica de rescatar esos pequeños rasgos que aún quedan. Y digo rescatar esos pequeños rasgos porque es lo que ha sobrevivido hasta nuestras fechas. Entonces podemos darnos una idea de la grandeza de la cual nosotros descendemos al ver que con esas pequeñas muestras pues tenemos toda una prueba de una gran civilización. Ahorita nuestro compañero Genaro lo citaba de una forma muy precisa, ¿no? Darle un fin práctico, porque si no se le da un fin práctico, pues realmente a lo mejor uno no le ve una gran utilidad. Muchos van a decir, bueno, sí, una sociedad que sea el desarrollo interno, ¿no? Y posiblemente justamente con ese concepto occidental que tenemos actualmente, bueno, entonces cada quien va a vivir en una tienda, en una ermita, y la meditación y el autocontrol, y pues bueno, entonces ya no son necesarios los caminos y ya no son necesarias las edificaciones permanentes, los edificios, las construcciones. Ya no es necesaria una industria del vestido, porque pues todos somos hombres espirituales para evolucionar, somos una nación evolucionada. No, no es este concepto occidental como lo volvemos a mencionar, sino gracias a las investigaciones que hemos hecho, a los datos, como lo menciona el compañero Genaro, a los autores que se han dado también a la tarea de encontrar estos vestigios, pues nos damos cuenta que esa concepción de ver la muerte también nos da una forma de vida muy diferente. No es una forma de vida en la que, bueno, como lo más importante es mi desarrollo, me olvido del todo. No, el compañero Genaro lo citó de una forma muy muy clara. Es en esta plataforma en la que uno se va a poder desarrollar, entonces estar bien en esta plataforma. Y es cuando volteamos a ver las magnas obras de ingeniería. Yo me sigo sorprendiendo cuando veo las obras de ingeniería. No me queda más que admirar. Actualmente no tenemos una ciencia de lo que es la construcción, hablando en términos de ingeniería. No existe una ciencia. Voy a hacer la cita de uno, cuando estuve en la universidad, uno de mis profesores, el ingeniero arquitecto Ramón Macías Moody, de acuerdo a unos autores, uno de los mejores arquitectos en México en lo que es el desarrollo del funcionalismo.
no, o sea, estamos hablando de un experto en la materia. Él había llegado a la conclusión de que lo que es nuestra, o lo que nosotros actualmente tenemos como cálculo estructural, diseño estructural, era un arte, no una ciencia, porque su concepto lo manejaba de esta forma. Nosotros calculamos con fuerzas que no sabemos que se van a presentar, con materiales que no sabemos cómo se van a comportar, de tal forma que el cliente no se dé cuenta de la ignorancia en lo que vivimos. Y también lo decía, gracias a grandes investigadores contemporáneos que se han dado a la tarea de estudiar, tenemos un margen de error o de aceptación del comportamiento de esos materiales. Pero cuando nosotros diseñamos un edificio, como él nos lo decía, está diseñado, por ejemplo, en lo que es el caso de la Ciudad de México, para resistir las fuerzas de un impacto como fue lo del sismo del 85. En eso están nuestros factores de seguridad. Pero citando sus palabras, ¿quién nos dice que un 2014, por decir algo, no va a ser más fuerte que el 85? Es donde está esa desinformación. Entonces se colapsan algunos edificios y van a decir, no, es que no sirvieron. No, no es que no hayan servido, es que nuestros conocimientos tienen esa limitante. Cuando vemos las magnas obras de nuestros antiguos mexicanos, que las últimas se realizaron hace 500 años, aún en pie, que han resistido el 86 y todos los sismos anteriores y posteriores a su creación, y que la obra se mantiene en pie, no es una obra, no es un montón de piedras acumuladas, sino son distintos salones con vestibulaciones, y vemos que aún se conservan. Se habla de un conocimiento perfecto. Nuestros antiguos mexicanos sabían las fuerzas que iban a ejercer, y también sabían cómo se iban a tratar. Entonces vemos que este concepto de la muerte no nada más los llevó para tener una vida tranquila o placentera, ¿no? Sino para poder tener una plataforma que le permita en este mundo tridimensional, o en este mundo que vivimos, en este mundo tangible, no en un mundo especulativo, tener esas capacidades. Y gracias a ese concepto base desarrollaron una gran ciencia que nuestra ingeniería actual no alcanza a entender. No tenemos ni la ciencia ni la tecnología para igualar sus obras. Entonces podemos ver cómo un concepto a lo mejor se parecerá tan pequeño como es el concepto de la muerte y la vida, o sea, llevados de la mano, toda la sociedad que les permite crear. Entonces es ahí cuando nosotros vemos el sentido práctico, ¿no? Regresando un poco a lo que comentaba el compañero Genaro, es esta plataforma en la que nosotros tenemos esa oportunidad de prepararnos para ese evento al que todos, o como actualmente se marca, ¿no? Lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? No hay nada seguro en esta vida. Pues es parte de ese conocimiento. Cómo prepararnos para ese evento, que es el único evento que tenemos todos seguros. No sé si alguien tenga algún otro comentario en torno a este tema. Bueno, aquí es importante, con el ejemplo que ponía Benjamín, ver que hay leyes, ¿no? Leyes que juegan, ¿no? Y el hombre al final pues, es un juguete de esas leyes. No podemos decir que nosotros no podamos estar fuera de este contexto, ¿no? Así como mencionaba que las estructuras están bajo ciertas fuerzas que interactúan, que aún los expertos pues, no pueden penetrar en su más íntima parte para comprender qué va a pasar. Pues así el hombre en general, ¿no? O sea, nosotros estamos sujetos a las leyes que gobiernan la Tierra. ¿Y cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos comprobarlo? ¿Qué es algo? ¿Por qué está relacionado con el tema del conocimiento de la muerte, ¿no? Pues porque vivimos en un plano que es la Tierra y en la cual pues, nos rige una serie de leyes. Vamos a pensar de que a veces uno dice, no, es que yo gobierno mi destino, ¿no? Yo me autodetermino que voy a hacer ciertas cosas y nadie más va a influir en ellas, ¿no? Y de hecho nuestro libro de preparación para la muerte de sí mismo cita un ejemplo, ¿no? En donde dice que un hombre, o en este caso yo determino que voy a ir al Zócalo el día de mañana y que efectivamente al